Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un placer poder estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a tener nuestro estudio bíblico número 20, titulado Dios es un juez justo. La base bíblica se encuentra en el libro de Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 8 y versículos 14 y 15. El pensamiento central dice de la siguiente manera: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Nosotros sabemos, mis amados, que Dios es paciente, dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca. Pero quien abusa de la paciencia de Dios provoca su enojo, provoca su ira, su indignación. En el texto áureo nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Este libro de Nahum significa, o el nombre de Nahum significa consuelo o consolación. Escribió un poema descriptivo sobre la majestad, el poder y la justicia de Dios y la inminente caída de los crueles y rebeldes asirios. Los asirios era un pueblo que tenía en zozobra, si se puede decir así, al pueblo de Israel, de tal manera que ellos lo tenían totalmente bajo su dominio. Y no conforme con esto, ahora estaban atacando al pueblo de Judá. Dice la palabra de Dios que Nínive, que era la capital de Asiria, fue profetizado aproximadamente en el 663 al 612 a.C. Nahum predice en esta ocasión la caída de Nínive, pero si nosotros vamos un poquito más para atrás, podemos recordar cuando Dios envió a Jonás a aquella gran ciudad para que pregonara contra ella. ¿Por qué? Porque la maldad, la crueldad era tan grande de aquella ciudad que Dios decidió destruirla, pero al ello arrepentirse con el mensaje que Jonás le llevó, que dicho de paso, Jonás no quería ir, pero Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás y lo envió a aquella gran ciudad y le dijo: ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella. Y el mensaje de Jonás era un mensaje conciso, era un mensaje clave. Le decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nos dice la palabra de Dios que este mensaje llegó a oídos del rey de Nínive, y este hombre se humilló, llamó al pueblo, convocó al pueblo a humillarse ante Dios. Ellos se humillaron, de hecho hasta los animales proclamaron ayuno, estaban en ayuno, en silicio, y hasta los animales estaban en ayuno, si se puede decir así, porque no se permitía darle comida ni agua, los recién nacidos, a nadie. Todo el pueblo se humilló completamente. Pero ¿qué pasa? Que al pasar el tiempo, este pueblo, esta ciudad, volvió a corromperse de tal manera que esto subió a la presencia de Dios. El pecado de esta ciudad subió a la presencia de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que en esta ocasión Nahum, pues, es el profeta que Dios usa para proclamar la destrucción de aquella ciudad. Nos dice la historia que Nahum profetizó un siglo después de Jonás, o sea, aproximadamente 100 a 150 años. Y este profeta dice que la profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos, eso está en Nahum capítulo 1, versículo 1. El 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Hemos leído, lo que hemos leído nos dice que Jehová es celoso y vengador.
El punto número 1 dice una descripción de la justicia de Dios. Y lo primero que vemos es que Dios es celoso y vengador. La enseñanza que nos deja este material que estamos estudiando hoy es que la justicia de Dios es inflexible contra los malvados, pero que extiende su misericordia a aquellos que le buscan. Porque nuestro Dios es amor, como dice la palabra de Dios, pero también en otros versículos dice que Él es fuego consumidor. Entonces, Dios es celoso, vengador y celoso. ¿De qué Dios es celoso? Dios es celoso de su obra, de su pueblo. Dice que aquí se emplea celoso en el sentido del celo del Señor por la protección de su pueblo. Él se vengaría de quienes se opusieran a su palabra y a su reino, a recompensarlos justamente por su hostilidad y sus pecados. El Señor, Él castigaba a su pueblo, sí, cuando su pueblo se lo merecía, cuando su pueblo fallaba, porque como estamos estudiando, Dios es un Dios o un juez justo. O sea que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted trabajó para ganarse 100, pues Dios le va a dar 100. Si usted trabajó para no ganar o no trabajó, pues Dios no le va a dar nada. Nuestro Dios es un Dios, un juez justo, perdón. Cuando la Biblia se habla del celo de Dios, casi siempre se habla del celo que tiene por los suyos y por su ley. La ley de Dios dada por medio de Moisés es una expresión de su carácter perfecto. Ahora bien, ¿en qué sentido Dios es vengador? Dios es vengador cuando se quebranta su ley por haberse violado el pacto concertado y cuando defiende a su pueblo que es maltratado o que es vejado. En esta ocasión era lo que estaba pasando con el pueblo de Judá, que era maltratado, era vejado por aquel pueblo asirio, específicamente Nínive, y pues entonces Dios tiene que tomar acción en esto que estaba pasando. Dios es tardo para la ira. En ocasiones decimos, pero mira, pasó esto y Dios no hizo nada, o está pasando esto y Dios no hace nada. Dios es paciente, paciente. Muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos que Dios se vengue, que Dios tome alguna, qué sé yo, represalia. Queremos que Dios, pues, castigue a nuestro adversario o castigue al que está haciendo mal, pero Dios le da la oportunidad a cada quien de que se arrepienta. Dios le da la oportunidad a cada uno de que se arrepienta. Ahora bien, si usted no se arrepiente, si usted no se quiere arrepentir, pues entonces Dios tiene que derramar su ira sobre usted o sobre, como estamos estudiando ahora, sobre esta ciudad. El punto número 2 dice una descripción de la majestad divina. Nahum capítulo 1 del 4 al 8 dice de la siguiente manera. A partir del 4. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Una descripción de la majestad de Dios. Nuestro Dios es majestuoso. Tiene dominio sobre la tierra, tiene dominio sobre el mar, tiene dominio sobre los cielos, tiene dominio sobre los ríos. Nuestro Dios tiene dominio sobre todo. El universo está constituido porque Dios lo constituyó. Dice que Nahum hace referencia con una notable elegancia literaria a 6 áreas de la naturaleza y 3 sitios geográficos: el mar, los ríos, Basán. Entonces habla del Carmelo, el Líbano, montes, collados o colinas, tierra y mundo. O sea, todo está bajo el control y dominio del Señor. El Señor se manifiesta en buenos y malos.
Él se manifiesta en buenos y malos. La misericordia de Dios se manifiesta en buenos y malos. Los versículos 6 al 8 hablan de lo temible que es Dios ante sus enemigos. O sea que nuestro Dios es vengador. No es necesario que nosotros tengamos que tomar en nuestras manos la venganza, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, que nosotros, nuestro deber es orar, clamar a Dios, porque nuestro Dios hará justicia, y la justicia de Dios es mejor que la de los hombres. Los versículos 14 y 15 nos dicen de la siguiente manera. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en los versículos 14 y 15 es una descripción de los diferentes destinos que le tocará a aquella gran ciudad, Nínive, porque por haberse apartado de Dios, por haberse vuelto idólatra después de que Dios le dio una oportunidad, por entonces maltratar al pueblo de Dios. Dios aquí, en estos versículos, tiene que tomar una decisión drástica. Pero vamos a reparar en algo que dice que Jehová es tardo para la ira. Dios desea darle tiempo a los pecadores de que se arrepientan. Dios nos dice aquí que hay un límite a la bondad y a la paciencia de Dios. Los que persisten en iniquidad finalmente sufrirán. Dios es tardo para la ira. Tardo para la ira. O sea, Él tarda en airarse. ¿Por qué? Porque Él no quiere que el hombre se pierda. Él no quiere que ninguno perezca. Dios no nos hizo a nosotros para que vayamos al infierno. Dios nos hizo a nosotros para que estemos con Él, para que reinemos con Él siempre. Pero a consecuencia del pecado del hombre, pues entonces las cosas se han tenido que ver como vemos hoy en día. Pero el Señor, dice la palabra de Dios, que es tardo para la ira. ¿Por qué? Porque Dios no va dando la oportunidad. Dios va dando chance de que el hombre se arrepienta. Dios va dando oportunidad de que el hombre diga, sí, fallé, pequé, me arrepiento. De que el hombre recapacite, ¿verdad? Y se levante, bendito sea el nombre de Jesús, de que el hombre recapacite y se arrepienta de sus malos caminos. Pero si el hombre persiste, si la humanidad persiste en su iniquidad, finalmente sufrirán la ira de Dios. Como está establecido que serán derramadas las copas de la ira de Dios al final, ya en el periodo de la gran tribulación. Pero siempre cabe destacar, y es bueno recordar, que nosotros como Iglesia de Jesucristo no vamos a estar en esta tierra. El punto número 3 dice una descripción de los diferentes destinos. Como ya le había dicho, 3 males estaban determinados para los asirios. Primero, no quedaría memoria de su nombre. Segundo, su culto sería destruido. Tercero, bendito sea el nombre del Señor. Allí está Asiria, Nínive, con toda su multitud en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. ¿Cuál fue la causa de su desolación según el versículo 14? Porque dice,
porque había sido encontrada carente de peso, porque fuiste vil. Se puede traducir porque fuiste encontrada liviana, sin peso. Esto es, cuando fue pesada en balanza de la justicia divina, no se encontró nada que pudiera justificar. Hermanos, tratemos de que cuando nosotros seamos pesados en balanza, seamos hallados con peso. No nos encontremos carentes de peso, sino que nos mantengamos firmes. Porque como es el tema de este estudio, Dios es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. No, jamás. Eso lo podemos ver en los tribunales quizás de la tierra, que el culpable es hallado inocente y el inocente muchas veces es hallado culpable. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso, es un juez justo, y aquel que merece el castigo, pues entonces esa persona es quien va a pagar, porque Dios no se queda con nada de nadie. Si usted trabajó, usted va a cobrar. Si sembró para bien va a cosechar. Si sembró para mal va a cosechar. Esto fue lo que pasó con este pueblo de Nínive. Se dice que no quedó nada absolutamente de esta ciudad. De hecho, algunos decían que esta ciudad nunca había existido. Pero en los últimos años, los arqueólogos han ido hollando, cavando y han encontrado restos de la ciudad de Nínive. O sea que queda demostrado ahí, para el que no lo creía, que sí, Nínive existió y que fue destruida totalmente por nuestro Señor. ¿Por qué? A causa de su pecado, a causa de su crueldad, a causa de su idolatría. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nahum anuncia buena noticia para el pueblo de Judá. Esta noticia también la anunció el profeta Isaías y dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Vamos a leerlo aquí. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En este momento, Nahum, aunque había llevado la palabra de juicio para el pueblo de Asiria, específicamente su ciudad, Nínive, también anunciaba que para el pueblo de Judá vendrían tiempos mejores, que Dios se había acordado de este pueblo y había decidido defenderlos del maltrato tan grande, del saqueo, porque esto hacían ellos, saqueaban sus propiedades, saqueaban sus bienes y tenían a este pueblo totalmente arruinado, lo tenían totalmente en zozobra. Pero voy a recordarle otra vez el título de este estudio: Dios es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. También podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15, que dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nahum se caracterizó por la clara comprensión de los atributos divinos. Si hubiera ministrado en nuestros días, habría sido acusado de fanático y justiciero. Sí,
¿Por qué? Porque el hombre estaba claro de quién era Dios. Él estaba claro de que Dios, es un juez justo, de que nuestro Dios es un juez justo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este estudio haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y pues nos vemos en un próximo estudio, si así el Señor lo permite. Estuvo con ustedes su hermana Belcania Celedonio.